Si uno tuviera que seleccionar acontecimientos de los vividos en el país y en el mundo en este puñado de días y luego ponerle un título a este puñado de días, yo titularía con la sensación del fracaso. El fracaso de muchas cosas o la sensación de muchos fracasos. Pero en todo caso, por algunos acontecimientos especialmente fuertes, yo titularía con el fracaso de la religión. De eso vamos a hablar. Cuando veía la noticia de que un ladrón que había intentado un asalto en Ciudad Evita, en el municipio de La Matanza, en el Gran Buenos Aires, fue interceptado por una pequeña multitud y fue linchado, murió por las patadas que recibió en el suelo y por la gente que saltaba arriba de él, y cuando ve que esa multitud que interceptó al ladrón, que lo atrapó y que lo mató a patadas en el piso, era una multitud proveniente de un vía crucis, uno no podía más que preguntarse, casi desde el humor negro, vaya, menos mal que venían de un vía crucis, porque si llegaban a venir de un espectáculo de box, entonces ¿qué hacen? Lo despanzurran. Si llegaban a provenir de otro lado, no, venían de un vía crucis, o sea, de la representación de lo que en definitiva es el linchamiento más famoso de la historia, porque Cristo murió en una forma de linchamiento, con una multitud acompañando esa muerte lenta y desgarradora. Creo que el tema para pensar ya no era el linchamiento en sí, lo que nos habla del fracaso de la política, del fracaso de la sociedad, del fracaso de la seguridad, del fracaso de la justicia, del orden judicial. Creo que el hecho a subrayar es que los asesinos de ese maleante, de ese asaltante, habían estado hacía minutos en un vía crucis. Ese es el hecho a subrayar. Entonces la sensación que a mí me da es, si un grupo de personas que viene de conmemorar lo que ha sido el linchamiento más famoso de la historia, el asesinato colectivo que se perpetró contra la persona de Cristo, contra un hombre inerme y desarmado. Por supuesto que no estoy comparando a Cristo con un asaltante, los asaltantes me parecen repudiables, pero vuelvo a decir, lo repudiable de un asaltante no hace mejor el linchamiento. El linchamiento es una forma de asesinato brutal y cobarde, y si quienes lo perpetran venía de un vía crucis, entonces la sensación que a uno le da es la del fracaso de la religión. En todo caso, una muestra más de que la religión no logra lo que debiera ser el principal de sus cometidos, que es hacer un hombre mejor. Cuando uno mira la Iglesia Católica y cuando uno mira las otras religiones, los que ve siempre una puja del poder religioso contra el poder secular, una competencia por ver quién gravita más sobre las leyes, quién maneja la educación, quién impone la moral. No es esa la tarea de las religiones, o no debiera ser esa la tarea de las religiones. Así le ha ido al mundo, con las religiones compitiendo contra el poder secular, con las religiones abocadas a ser el poder, abocadas a legislar, a manejar la educación, a decir cómo debe ser la familia, qué es lo bueno y qué es lo malo. No, mi impresión es que si a esta altura de la historia el hombre no aprendió que si hay un rol positivo que pueden jugar las religiones, igual que las ideologías, y las ideologías también en eso han fracasado, es hacer un hombre mejor, hacer del ser humano un ser más bueno. El gran desafío de una religión, igual que el gran desafío de una ideología igualitarista, una ideología de justicia social, debiera ser
lograr sacar lo mejor del ser humano, lograr sacar la parte más buena del ser humano. Lo que pasó en Ciudad Evita, en el municipio de La Matanza, cuando esos feligreses que venían de un Vía Crucis mataron a patadas en el suelo a un asaltante, bueno, muestra que no está logrando ese cometido la religión. Y no solamente no lo logra la Iglesia Católica en la Argentina y en el mundo, no lo logra ninguna religión. Lo que ha ocurrido en Sri Lanka en estos días también me parece mostrarme lo mismo. 8 detonaciones, 8 atentados simultáneos, 3 de los cuales fueron dentro de iglesias cristianas, ¿no? Y que llegaron a sumar en total casi 300 muertos y más de medio millar de heridos. Es otra muestra del fracaso de la religión. Sri Lanka, que si miramos un mapa vamos a entender por qué siempre se la llamó la lágrima de la India, porque es una pequeña isla que está al pie de la India. Tiene una población que es mayoritariamente budista, con una primer minoría que es hinduista, de religión hinduista, y después 2 minorías más pequeñas que son la comunidad musulmana y la comunidad cristiana. La etnia mayoritaria en Sri Lanka, antiguamente llamada Ceilán, se llama singalesa, es la comunidad de los singaleses. Son el 70% de la población y profesan la religión budista. El 12% son tamiles, étnicamente tamiles. Los tamiles son gente proveniente de la India, de un estado del sur de la India que se llama Tamil Nadu, y son de religión hinduista, la religión mayoritaria en la India. Y las 2 minorías que dije, los musulmanes, que también los hay en toda esa región asiática, y los cristianos, que llegaron a la antigua Ceilán allá por el siglo XIV y siglo XV, cuando desembarcaron en esa isla del Océano Índico los marinos portugueses. Los portugueses llevaron el cristianismo. La cuestión es que en Sri Lanka, que es el nombre que tomó Ceilán cuando se independizó, cuando dejó de ser una colonia británica, a la violencia siempre la habían protagonizado los budistas y los hinduistas, ¿no? La mayoría budista, el 70% de la población, controlando el ejército, porque controlaba el Estado, estuvo en guerra desde 1983 hasta hace exactamente 10 años, hasta el 2009, con la minoría hinduista, o sea, la de la etnia tamil, la etnia que tiene origen en la India, y son de religión hinduista. Y están en el norte de la isla, en una región que se llama Jaffna, la península de Jaffna, que es donde se cosecha el mejor té del mundo. En 1983, los tamiles hinduistas habían creado una guerrilla, se llamaba Tigres de la Liberación Elam, ¿no? Que era el nombre que ellos le querían dar al norte de Sri Lanka cuando lograran separarse del resto del país. O sea, querían crear un estado hinduista en el norte y se iba a llamar el Elam. Los Tigres de la Liberación Tamil fueron, junto a milicias libanesas como Hezbollah, la milicia Amal que lideraba Najib Berri, fueron de los primeros en realizar ataques suicidas. Cerca de 160 o 170 ataques suicidas hubo entre 1983 y el 2009 a lo largo de esa larga guerra. Incluso hubo ataques suicidas muy célebres porque fueron magnicidios. A Rajiv Gandhi, primer ministro de la India, hijo de Indira Gandhi, por ende nieto del Pandit Nehru, nieto del fundador de la India independiente, a Rajiv Gandhi, cuando era primer ministro, lo asesinaron en 1991 en el estado de Tamil Nadu, precisamente, una kamikaze tamil que lo acusaba, porque los tamiles lo acusaban de apoyar al gobierno budista en la guerra contra los hinduistas del norte. Entonces, por eso se detonó junto a él una mujer en un acto partidario y así murió Rajiv Gandhi. Y no fue el único que murió en un ataque suicida, también un presidente srilanqués, Premadasa,
Premadasa murió en 1992 o 93, un poco después de Rajiv Gandhi, fue asesinado también del mismo modo, también a través de atacantes suicidas. Por eso el atacante suicida tiene que ver con la historia de la más tremenda guerra civil que vivió Sri Lanka, y por eso se pensó primero en los tamiles. El problema es que los tamiles nunca tuvieron como blanco a la minoría cristiana. Los tamiles los hinduistas estaban en guerra contra los budistas, contra los cristianos y los musulmanes no tenían absolutamente nada. Posteriormente se supo que, como un mes atrás, los servicios de inteligencia del Estado srilanqués habían advertido que había un plan terrorista en marcha y que venía del ultraislamismo a través de un grupo fundamentalista local que es el National Tawhid Jamaat, ¿no? Y el gobierno lo subestimó, no hizo nada, no tomó ninguna medida para evitar ese atentado terrorista que los servicios de inteligencia habían advertido y dijeron que iba a venir del lado del islamismo. ¿Y por qué no hicieron nada? Bueno, porque National Tawhid Jamaat, esa organización fundamentalista de los musulmanes, era pacífica. Solo en el último tiempo, sobre todo el año pasado, que fue cuando estallaron las primeras trifulcas entre budistas y musulmanes, repito, en Sri Lanka los conflictos violentos eran entre budistas e hinduistas, no entre budistas y musulmanes o entre las otras etnias. Entonces pensaron, no, pero de esa organización no puede salir un acto terrorista porque a lo sumo hicieron vandalismo, ¿no? Pintaban consignas en la puerta de una pagoda, rompían a martillazos una estatua de Buda, eso a lo sumo. La cuestión es que subestimaron la acción de esa organización y esa organización fue la puerta por la que entró ISIS y fue el ISIS, o sea, el terrorismo global, el que perpetró un atentado de los más monstruosos que se hayan realizado en estos tiempos, dejando casi 300 muertos, pero ¿son solamente los ultraislamistas? No, la verdad es que la deriva violenta empezó en la guerra de los budistas contra los hinduistas fueron los más violentos de todos en esa guerra, y luego el budismo empezó en estos últimos años, ya terminada la guerra contra los hinduistas, un giro hacia el fundamentalismo, y eso que en Sri Lanka se practica el budismo Theravada. El budismo Theravada es una rama, vendría a querer decir el budismo de la doctrina de los ancianos, ¿no? El que tiene que ver, o el que se inspira sobre todo en las primeras manifestaciones, las más antiguas de Buda. Entonces, si algo caracteriza a ese budismo y a todo el budismo, es el pacifismo. El budismo Theravada es como el budismo tibetano, ¿no? Es fundamentalmente pacífico. Y sin embargo, organizaciones como el Bodhu Balan Sena, ¿no?, que es el fundamentalismo budista de Sri Lanka, empezó a generar un discurso contra los cristianos, contra los musulmanes, contra los hinduistas, y empezaron a convertir al budismo más pacífico de todos en un instrumento político. Odio sobre odio. Y la excusa de ISIS, ¿cuál fue? Esta es la venganza por lo que pasó en Christchurch. Christchurch es esa ciudad del sur de Nueva Zelanda, fundada por fundamentalistas anglicanos, donde todo tiene que ver con el fundamentalismo cristiano, hasta el nombre del mejor equipo de rugby del mundo, que es de Christchurch, que significa Iglesia Cristiana, Iglesia de Cristo significa el nombre de la ciudad, y el nombre del mejor equipo de rugby del mundo es los Crusaders, ¿no? O sea, los cruzados. Ahí un cristiano blanco provocó masacres en 2 mezquitas. Son todas las señales del fracaso de la religión. La violencia parece el fracaso de la religión, del mismo modo que el hecho de que a un asaltante lo hayan matado a patadas en el piso los miembros de una multitud que venían de un vía crucis, a lo que parece es a eso, al fracaso de la religión, en un país y en un mundo donde muchas cosas están fracasando. En este puñado de días
al que titulo como el fracaso de todos, no quiero dejar de agregarle lo que percibo también como un fracaso del periodismo, ¿no? de la profesión a la que pertenezco. Y precisamente a ese fracaso lo vi, entre otras tantas cosas, en la cobertura y en la difusión que tuvieron las masacres en Sri Lanka. Las masacres en Sri Lanka tuvieron muchísima menos difusión que el incendio de la catedral parisina de Notre Dame. O sea, Notre Dame, donde fue un incendio en el que no murió nadie, no hubo un solo muerto, no hubo una sola víctima, sin menospreciar todo el arte, toda la arquitectura, toda la cultura que pereció entre esas llamas. Pero digo, un acontecimiento en el que no hubo víctimas humanas tuvo muchísima más difusión por nosotros, el periodismo, que una ola de masacres que tuvo como blanco, entre otras cosas, a 3 iglesias y donde hubo casi 300 muertos. Eso también es un fracaso, el fracaso del periodismo. Hasta la próxima página.